Qué interesante. Aquí el protagonista, que es Agustín, y que ya no hace falta hacerle más presentaciones. Yo creo que, ya aprovechando que soy yo el que estoy aquí y que tengo la oportunidad de preguntar lo que me da la gana, una de las cosas que de verdad me intrigan es, nosotros llevamos 13 años y no habíamos vivido ninguna crisis ni ningún gran cambio de modelo de negocio. Tú en 50 y pico años has tenido que ver de todo, a la hora de motivarnos y decir, oye chicos, que esto ya ha pasado antes y que esto se soluciona con creatividad y se soluciona de esta manera. ¿Qué has vivido? Que se parezca a todos estos así resumido en 30 segundos. No, yo creo que sí. Que grandes cambios, ¿no? Parecidos a esto. Efectivamente ha habido grandes cambios que pueden interesar, digamos, a la gente ahora, ¿no? Porque, bueno, la generación mía, los viejos dinosaurios de la publicidad, estamos ya clarísimamente en proceso de extinción, pero efectivamente hemos vivido etapas que se repiten. En el fondo yo creo que las cosas se repiten todo el rato. Y concretamente, pues, en un blog que tengo, acabo de publicar antes de ayer una entrada que se titula que la publicidad en Internet todavía no está inventada, y donde vengo a contar un poco lo que pasó cuando yo empecé a trabajar en publicidad como creativo, lo que pasó con la entrada de la televisión, lo que pasó en las agencias, ¿no? Lo que pasó en la estructura de las agencias y en el modo de plantearse ¿Puede ser, perdona, una analogía al cambio que ahora las agencias están desarrollando para acercarse a Internet como un servicio más prioritario? ¿Puede ser parecido el cambio del modelo de Internet y el modelo del... Eso es lo que más o menos planteo en el texto de esta entrada. La cuestión es que cuando yo empecé a trabajar como redactor, yo empecé como redactor. Y en esa época los redactores que yo conocí, cuando yo tenía 18, 19 años... ¿De qué año hablamos? Hablamos del año, pues yo empecé en el 60, con 13 años, pues estamos hablando de 5 años después, 65, 66. Y te hablo de la agencia que en aquel momento era la número 1, que bueno, sigue más o menos siendo por ahí, que era McCann Erickson, ¿no? Que fue la primera agencia que llegó a España en el 63 y que monta toda la estructura, o trae de América toda la estructura de lo que hoy día son los equipos creativos, que aquí no existía, ¿no? Un director de arte, un redactor trabajando en equipo y tal, directores creativos. Toda esa historia viene con McCann, que fue la primera que llega aquí. Luego llegó Thomson en el 64, Jonas Rubicam en el 65. Los años 60 revolucionan un poco lo que era la publicidad aquí. Entonces los redactores que había en estas agencias eran redactores de texto, porque la televisión había empezado en el 56 en España, pero realmente hasta los años final de los 60, principio de los 70, no cobra cuerpo como un medio publicitario, ¿no? donde se hacen spot tal como los conocemos ahora. Y los redactores que yo conocí cuando yo era un chaval que empezaba, eran gente, pues eso, que escribía maravillosamente bien, como ya no se escribe nadie en publicidad, escribe también desde el punto de vista literario, ¿no? Escribían textos largos, eran redactores de prensa, redactores de revistas. Mi generación empieza con la televisión. Entonces, en McCann, por ejemplo, la televisión ha llevado un personaje, o sea, no trabajaban los redactores en televisión, la hacía un australiano, un genio australiano, se llamaba Fran Bosch, que venía pues con un bagaje y una cultura internacional de la televisión, y él hacía todo, hacía los guiones, la parte de las campañas que tenía que ver con prensa y con radio y con todo esto lo hacían los redactores, pero la parte que tenía que ver con televisión lo hacía este tío, era el único que hacía todas las películas, maravillosas por cierto de esa época de McCann, y entonces nosotros, que empezábamos entonces a ser redactores, aprendimos el oficio con la televisión. Yo me he pasado toda la vida haciendo spots de 20 segundos, de 15 segundos incluso en aquella época. Y claro, ese proceso hizo morirse a un montón de redactores, a toda la industria en aquel momento creativa del país, se murieron. O sea, no hay nadie que haya sobrevivido, gente incluso que a lo mejor, o sea, había alguno que podría estar vivo todavía y sería alguien conocido en la publicidad, ¿no? Desaparecieron porque tuvieron que dejar el negocio, ¿no? Era gente que estaba más ligado a la literatura, eran escritores frustrados, era gente que no tenía... Mientras nosotros éramos ya una cosa más vocacional con lo que era el medio, ¿no? Entonces, ese proceso, que duró muchos años, y que si habéis visto la serie de Mad Men, que es bastante, los que han escrito el guión, son realmente unos tíos brillantes porque lo han calcado, así eran las agencias de publicidad, exagerando un poquito en algunas cosas, ¿no? Pero sí, había sexo, había alcohol, y había rock and roll, había de todo. Y era muy, muy similar. O sea, McCann en el año 65, 70
yo me fui en el 72 de Macán. Era Mad Men, ¿no? O sea, es decir, luego vivía en agencias más Mad Men todavía, en NCK, por ejemplo, en Norman Craig. Y lo que te decía es que en esa época, eso pasó, hay unos años en que esa transición, los viejos redactores o la vieja estructura creativa de la agencia no se adapta a la televisión, porque es un medio que es nuevo, que les choca, que no está preparado ellos para ese medio, y yo veo mucha similitud con lo que está ocurriendo ahora en las agencias. Correcto. No en las agencias digitales, ¿no? Yo hablo de las agencias convencionales, ¿no? Correcto. Yo veo porque conozco, porque todavía hay gente de mi generación que está manejando el cotarro, y ya no de la mía, pero de la siguiente, como gente pues como Vizcaíno, como Segarra, que tienen 4 o 5 años menos que yo, o 7, ¿no? Como mucho, y que son los que todavía controlan el tema, ¿no? Absolutamente. Y ellos y los directivos de las empresas, presidentes, igual, ¿no? Esa es gente todavía de la televisión. Entonces esta gente, a su altura, con su edad, con su bagaje, no les interesa para nada el mundo de Internet, es que no les interesa para nada. O sea, es decir, personalmente ellos quieren hacer spot de televisión y ir a Cannes a recoger el premio y salir, y lo he hecho yo. O sea, este spot lo he hecho yo, mamá, ¿no? O sea, como que ahora esto de Internet es un rollo mucho más de equipo, mucho más anónimo. Entonces yo a estas alturas ya no quiero ese rollo. Entonces, no lo dicen, ¿no? Y las agencias dicen, no, estamos todos integrados y tal, y todo lo hacemos aquí, y los nuevos tiempos y tal, pero es mentira. Mira, yo he estado, en este tiempo, una de las cosas que he hecho, pues que me llamaron de UNICEF, un antiguo cliente que ahora dirige el tema de la comunicación ahí, y me dijo, oye, ¿nos podías ayudar a buscar una agencia? Sabes que las agencias trabajan gratis para UNICEF, ¿no? Y buscar una agencia y tal. Entonces yo hablé con la asociación de agencias, propusimos que las agencias que querían colaborar, vinieron muchas, hice una selección de 7, y entonces como cliente me senté junto con la gente de UNICEF a recibir presentaciones de agencias, de las 7 agencias de las más importantes del país, ¿no? De todos los niveles. Y es patético. O sea, te sientas en una mesa y te hacen una presentación donde te dicen, no, y aquí todo está coordinado, aquí tenemos todos siempre, da igual, movemos los 360 grados, y ves que es mentira, que los tíos que están sentados ahí, cada uno tiene su negocio, y que el tío que lleva la parte del director creativo de ATL, digamos, está peleado a muerte con el tío de digital, el otro de medios, o sea, que cada empresa dentro de ese edificio de 4 plantas, en cada planta hay una empresa distinta, y que venden la idea de que trabajan juntos, pero es mentira, ¿no? O sea, es decir, que yo creo que estamos en un proceso en que tiene que haber un cambio generacional, como lo hubo en ese momento con la televisión, y que eso tarda tiempo, no es un día para otro, y hasta que no cojan las riendas de las grandes multinacionales, o haya nuevas agencias que sustituyan a estas agencias, no va a haber un cambio realmente efectivo, ¿no? Lo cual, en parte, una de las cosas que se ve y hombre, las oportunidades que se generan para agencias digitales como la nuestra o para agencias de nicho que están buscando nuevas oportunidades, es que se nos están abriendo opciones en los clientes a cubrir muchísimos servicios y muchas necesidades que sus agencias de cabecera no les están dando, o les intentan dar pero se lo dan mal, por lo cual ves una oportunidad para que se democratice aún más el mercado de las agencias y que los poderes fácticos que ha habido, lógicamente, y por experiencia y por todo, durante los últimos 20 años, vayan dejando paso de verdad, porque al final el paso te lo da el cliente. O sea, al final el cliente es el que llega un momento en que dice, quiero esto, tú no, en este momento no me lo estás dando al 100%, voy a buscar qué hay en el mercado. Los clientes, ¿tú crees que ya están empezando a dar nuevas oportunidades a la gente que está aquí, que tendrá sus agencias, oportunidades que hace unos años no daban? Empezando, no, llevan desde los años 90, lo que pasa es que no lo hacían con lo digital, que no existía, lo hacían con el BTL. ¿no? El BTL claro. es un ejemplo muy bueno. El BTL es que durante años, o sea, yo he trabajado en agencias multinacionales toda mi vida, menos en la mía, y ha habido años, en los años 80, por ejemplo, yo he trabajado en una agencia durante 3 años, donde no he hecho más que spot de televisión y algún cartel de punto de venta. O sea, es decir, que todo lo que se hacía era televisión, ¿no? Imagínate que en el año 89, por ejemplo, antes de la llegada de las privadas a España, con la televisión, la primera cadena, tenía una audiencia de 20 millones de personas. Un viernes por la noche tú ponías un spot y lo veían 20 millones. En este momento, todas las audiencias de todas las televisiones enteras, de autonómicas, privadas y tal, llegan a 18 millones. O sea, no llega todavía entonces no podrías, hoy día no se pueden construir marcas.
en la televisión, como se construían con muy poco dinero, realmente, aunque eran caros los spots, pero tú ponías un spot y lo veían 20 millones de personas. Entonces, claro, esa fuerza tan poderosa a nadie le interesaba para nada, ni la prensa, ni la radio, ni las vallas, todo era puro complemento. Entonces, la televisión, las agencias se centran en la televisión, que les da dinero y poco trabajo, y brillo además, ¿no? O sea, brillo creativo. Nos lleva en el periodo a la siguiente fase, que es, primero, las multinacionales renuncian totalmente al BTL porque están centrados en eso. O sea, por hacer repaso, primero cuando llegas tú, ya entras con la televisión y sois la primera generación de la televisión se consolida, aparecen otros soportes, que es el BTL, que es toda esa... No, aparecen, no te engañes, no. La Agencia de Servicios Plenos la inventa el presidente de Interpublic, que es el grupo, sí, el Macán, la inventa en el año 48. Y este señor, que es el gran éxito de Macán, o sea, este señor llega, ahí no existía el marketing. El marketing como palabra y como industria empieza a aparecer en los años 60. O sea, es decir, que antes de que aparezca el marketing, se le ocurre, porque a mí la idea del marketing es la Agencia de Servicios Plenos, se le ocurre a este señor. Y este señor tiene un éxito tan brutal, porque lo que hace es decirle al cliente, mira, nadie tenía, o sea, Procter & Gamble, Coca-Cola, estas empresas hacían marketing, aunque no lo sabían que se llamaba marketing, pero hacían investigación, hacían cosas aisladas. Entonces, lo que este señor hace es coger y decir, mira, yo te doy en la agencia todos los servicios que puede necesitar una empresa. Es decir, doy promociones, investigación de mercados dentro de la agencia. O sea, yo he vivido dentro de las agencias, empresas de investigación de mercados. Te doy promociones, te doy merchandising, te doy relaciones públicas. O sea, todo lo que tiene que ver con comunicación lo hago yo. Soy una agencia de servicios plenos. O sea, hago desde la tarjetita de comunión de tu niño cuando haga la comunión, te la hago también, hasta la televisión. Entonces, claro, es un poder absoluto de la agencia. Eso multiplica por 7 todo el negocio de Macán en aquella época. Inventa la agencia de servicios plenos. O sea, que eso es el BTL. O sea, no solamente la televisión. ¿Qué ocurre? Que cuando la televisión se convierte en el medio absoluto, rey, años 80 básicamente, que es la época, además siempre se habla, dorada de la publicidad en España, ¿no? Y prácticamente en todo el mundo. Cuando se convierte en esa potencia tan brutal, las agencias van dejando de lado. Que los creativos no quieren hacer folletos, ni quieren hacer carteles de punto de venta, ni quieren hacer promociones, ni quieren hacer... Y entonces las agencias van soltando todo ese lastre. Y se van montando empresas que van cogiendo nichos de mercado y aprovechando. Y la agencia llega a un punto en que se queda colgada de la brocha, porque los clientes dicen, me estás cobrando el 15% por lo que me dabas antes, que era un servicio completo, y ahora me quieres seguir cobrando lo mismo, pero solamente me das... Vamos a explicar lo del 15%, para que la gente lo sepa, para que vea que hubo un mundo mejor. Ellos cobraban un 15% de toda la inversión del plan de medios del cliente. Es decir, tú tenías el mismo equipo, 3, 4 personas, y de repente tu cliente al año siguiente, en vez de invertir 100 millones de pesetas, invertía 200 millones de pesetas, tú ganabas el doble. Efectivamente. Era una jugada que... Pero eso ocurría en todo el mundo. O sea, eso lo inventaron los americanos a principios del siglo del siglo XX, para justificar de alguna manera, porque hasta entonces nadie pagaba, los anunciantes no pagaban. La agencia se remuneraba con la comisión del medio, o sea, de que tú le hacías los anuncios, hacías todo, y el medio te daba un descuento y un rappel a fin de año, y eso era todo lo que... Entonces, los americanos dijeron, las agencias en la asociación dijeron, bueno, es que nosotros estamos dando un servicio cada vez más sofisticado, tenemos dibujantes, tenemos fotógrafos, tenemos tal, y no cobramos por ello. Entonces, vamos a cobrar esto, vamos a decir, y vamos a ponernos de acuerdo en una cifra. Y entonces deciden que se cobra el 15% sobre toda la inversión en medios. El gran error que ha cometido la publicidad en su vida, por lo que ahora estamos como estamos. Es decir, trabajar en función de los medios, del ingreso de los medios. Entonces, pero eso funcionó durante un siglo entero casi maravillosamente bien, por lo que tú dices. O sea, yo tengo 100, mañana facturan 200, sin con el mismo trabajo cobro el doble. Esto se viene abajo todo cuando de repente voy dejando de lado todo lo que no es televisión y empieza a haber empresas que compiten conmigo. El cliente dice, hombre, le estoy pagando a este tío el 15%, y luego tengo que pagar a la agencia de promociones lo suyo, a la agencia de relaciones públicas lo suyo, al otro lo suyo. Así que ya, amigo, no te pago más el 15%. Una pregunta indiscreta. ¿Cuánto cobraba en el año 80 un director creativo? Normal, o sea, no el ejecutivo. En el 80 no sé, en el 80 no sé, pero en el 90, en el año 90, en 1990, un director creativo en Madrid de cualquier agencia multinacional o nacional de cierto nivel cobraba
el equivalente a lo que serían hoy 120.000 euros, unos 20 millones de pesetas. De hace 20 años. De hace 24 años. Eso te da una idea de cómo era la rentabilidad del sector hace 24 años y cómo es en estos momentos. En estos momentos han ocurrido dos cosas. El servicio de agencia está, en el mejor de los casos, en un 5, un 6%. Hablo de primeras agencias de primer nivel. Tú vas cliente importante o pequeño, vas a trabajar con cualquier agencia grande y te van a cobrar el 5%, te van a intentar cobrar el 5% del servicio de agencia. Como la gente la mayoría no se deja, acaban cobrándote un fee, una cantidad fija anual por el volumen de trabajo que se supone que vas a generar. Ese fee siempre es un eufemismo del servicio de agencia, acaba siendo el equivalente a lo que sería un 2%, un 1,5, 2%. Es decir, se ha bajado de un 15% a un 3%. Y ese fee, en este momento, es prácticamente el 60% de los ingresos de las agencias. O sea, el 40% todavía va en servicio de agencia y 60% en fee. ¿Qué significa esto? Que tú tienes, tus gastos generales son fijos, tu nómina, la luz, el rollo, todo fijo. Pero tus ingresos cada año dependen el 60% de ese fee. Y ese fee te lo negocian siempre en una época como esta, imagínate, a la baja. Siempre. O sea, joder, que el chico los departamentos de compras. Que la empresa va fatal, hombre, que me están presionando, que no sé qué. Lleva bajando el fee. O sea, vamos, ya yo me retiré del día a día en el 2004 y ya había un problema de fee de narices. El problema de las agencias a tele es que les están quitando el fee y les están dando a muchos proyectos. Te haces 3 campañas, te pago 3 campañas. Sí, bueno, pues es una especie de fee, digamos. Está cubriendo también un poco el... Pero eso como te digo, siempre se renegocia a la baja. En el mejor de los casos te quedas como está. Quiero decir que el 60% de tus ingresos no varían, se quedan como está en el mejor de los casos y sin embargo tus gastos generales suben todos los años, un 3, un 4, un 5, lo que sea. Con lo cual, ¿qué ocurre? El talento se ha ido de las agencias. En este momento las agencias están en manos de muchos juniors, o sea, y se nota en la porquería de publicidad que se hace. O sea, decir que ese es el siguiente tema al que íbamos a entrar. Con escasas excepciones, ¿no? Pero la verdad es que da pena, o sea, el tema. Pero no es casualidad, hay talento para aburrir. Tú entras en YouTube y fíjate el talento que hay en la calle. O sea, totalmente de acuerdo. Talento hay para aburrir, pero no hay talento en las agencias porque no se paga. ¿Y cómo ves, si hablamos de la calidad creativa, que más o menos ha quedado claro, pero por desarrollar un poco esa crítica que me parece fundamental, partimos, por un lado, del tema de la crisis y el tema de costes, pero ¿realmente está entendiendo el mercado español y los creativos españoles de cualquier disciplina, me da igual, digital, ATL, los que hacen de todo, está entendiendo lo que el consumidor necesita? ¿De verdad está llevando un proceso a la hora de desarrollar los proyectos y los trabajos que presentan a sus marcas con una coherencia de negocio y con una coherencia de situación y con riesgo? ¿Se está arriesgando, que es lo que necesita en estos momentos una marca? Llegar de verdad antes que otro, luchar contra las marcas blancas. O sea, es una guerra, es un fregado. Pero es que, ¿cómo se está asumiendo eso? ¿Cómo lo ves? Yo creo que, como todo en la vida, para poder hablar de algo con propiedad tienes que conocerlo. O sea, y para poder venderle a un cliente algo concreto también tienes que tener una autoridad de venderlo, ¿no? Y si eres un creativo y tienes que vender ideas, está muy seguro que tu idea responde a una estrategia, está muy bien elaborada y tal. ¿Qué significa eso? Oficio. Aparte del talento, hay oficio, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas que ha habido con esta pérdida de rentabilidad de las agencias es que se ha perdido mucho oficio. O sea, es decir que, y hablábamos de los juniors, pues esto es gente que no tiene oficio. Antes en las agencias se invertía mucho dinero en formación, se mandaba a la gente a hacer training fuera, dentro de la propia agencia había una formación continua de la gente. Un plan de carrera, ¿no? Claro, en este momento yo creo que todo es aquí te pillo, aquí te mato, pues cuanto menos coste mejor, porque no puedo cobrar al cliente. O sea, es una cosa que se muerde, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, yo creo que no hay oficio. O sea, aparte del talento es que no hay oficio, con lo cual es muy difícil que tú, sin oficio, sin conocimiento de lo que es la publicidad, que no es solamente tener ideas brillantes, es que responden, esto es una cosa para vender, o sea, que hay una estrategia detrás y tienes que saber qué es una estrategia y por qué se hace, ya que responde y cuáles son los objetivos, y para poder venderle a un cliente una cosa concreta. Haciendo así una crítica con malísima intención, ¿no crees que en muchos casos la estrategia en años de mucha bonanza se ha dedicado a pintarle a la creatividad la diana para que acabe en el centro? Es decir, ¿realmente la estrategia se ha utilizado en España, tú que conoces Estados Unidos, con un planteamiento y un criterio de marketing de verdad? ¿O aquí hemos lanzado la creatividad, hay un par en blanco, la creatividad ha lanzado una flecha y alrededor se ha pintado una diana? Mira, encaja con la estrategia de puta madre. Sí, pero bueno, también hay que... Realmente donde el fundamento de la estrategia
¿Tú lo ves? Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que estás Porque diciendo. para mí es clave, o sea, Sí, la creatividad. hombre, por supuesto, claro. Pero además es que hay una cosa que agrava todavía más el problema. Yo he escrito un libro que se llama Bye Bye Marketing, lo escribí hace 3 o 4 años. Y en ese libro lo que cuento es un poco cómo lo que era el marketing en el siglo XX hoy día no existe. O sea, es decir, que eso que inventó Marion Harper, se llamaba el presidente, Mario Harper Jr., el presidente de Macan. Eso luego las empresas asumieron esa estructura y hicieron esa estructura dentro de su propia empresa, que es marketing, ¿no? O sea, el departamento de marketing. El departamento de marketing era el eje de cualquier empresa de productos de consumo. Entonces han ocurrido muchas cosas. Primero, ya no hay muchos productos de consumo invirtiendo mucho dinero. O sea, que decir que lo que era la televisión en los años 80, 90, con anuncios de sopas, de detergentes, de no sé qué, ahora eso se ha desplazado. De hecho, el 20% de la publicidad que se hace en el mundo, del ingreso publicitario, proviene de productos de telecomunicaciones, de todo el rollo de todos los temas digitales, de coches, de productos institucionales, de banca. Es decir, lo que eran productos de consumo han bajado brutalmente la inversión. Entonces, esto se concentra en muy pocos productos, ¿no? Correcto. Y eso es un cambio tremendo, pero es que hay más cambios. El otro cambio es que cuando se inventa el marketing, estamos después de la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial había un mercado de demanda. Es decir, casi todos los productos que conocemos ahora eran nuevos entonces, los electrodomésticos, por ejemplo. Sí, pues, era la novedad. La gente lavaba, una máquina de lavar era una tabla. Era una tabla. Y entonces, claro, a una señora que le decía, mira, ahora ya no tienes que frotar en la tabla, aquí tienes una máquina que le aprietas el botón y esto lava. O tienes un frigorífico y tal. Eran todos productos nuevos con una fuerza en ese mercado de demanda brutal que lo compraba todo. Entonces no hacía falta mucho contar con el consumidor. Tú tenías que pensar en producir barato, en serie, hacer una calidad más o menos razonable, que estuvieras a nivel con la competencia y tener una buena distribución. Y con eso vendías. Eso se da la vuelta en los 60 con la sociedad de consumo y el mercado empieza a ser un mercado de oferta mayor que la demanda y empieza a aparecer tímidamente el consumidor porque no sé si estáis muy duchos en marketing, pero en marketing hay la ley de las 4 Ps, o sea, decir que las 4 Ps de marketing, que son, en inglés sería price, product price, place and promotion, ¿no? O sea, producto, precio, punto de venta, distribución y promoción, publicidad. Eso es la eje del marketing. Ahí no aparece el consumidor para nada, porque el consumidor no existía cuando se creó el marketing. O sea, digo, era un personaje que estaba ahí. El consumidor empieza... Se daba por hecho que iba a actuar. Claro, empieza a contar en los años 70, básicamente, cuando la publicidad se hace más emocional y hay que cambiar los discursos y hacer para llegar más a tener en cuenta ese consumidor. Y cambia, sobre todo, brutalmente con la entrada de Internet. O sea, esa quinta P, digamos, la P de las personas, aparece al final de los años 90 y es la que hoy día yo creo que ya no se puede hablar de marketing. Hay que hablar más de comunicación que de marketing. De hecho, Word tiene una frase muy buena que es poner al consumidor en el centro y el resto ya vendrá solo. El consumidor es el eje ya hoy día de todos los procesos, ¿no? Si te tuvieras que mojar, ahora que hemos llegado hasta nuestros tiempos, dime así reflexionando un poco, la última campaña que consideres que tiene oficio. Que hayas visto y digas, ostras, queda algo, hay un rescoldo. No, hombre, hay muchas cosas, hay muchas que están bien, que siguen haciéndose bien, ¿no? Y que siguen más o menos una línea, como pasa con BMW, que lleva ya muchos años, ¿no? Con el concepto de te gusta conducir. Mercedes yo creo que lo está haciendo bien también, estos últimos anuncios de Mercedes están muy bien. En fin, ahí todavía hay gente, pero es que claro, hay gente detrás que todavía está controlando el negocio. Estamos hablando de televisión siempre. Cuando hablamos de campañas, no decimos, no, es que he visto una campaña no sé dónde, en un folleto. Sigue siendo la televisión, porque no nos olvidemos que a pesar de todo eso que he dicho antes, de que son 18 millones y tal, comparado con Internet, eso es una monstruosidad. O sea, tú en Internet, primero no es controlable. O sea, tú no puedes hacer un viral que digas, yo hago esta cosa y la va a ver todo el mundo y se va a poner de moda, como pasó con Amo a Laura. Sí. Ahí me decía el presidente de BBD, dice, desde que hicimos esta campaña, todos los clientes vienen, oye, hazme un Amo a Laura aquí. No te jodes. Y es que aquello salió de puñetera. Y nunca hemos hecho nada más como eso. O sea, eso fue puñetera casualidad, porque unos creativos que con un cliente como la NTV, que no tenía nada que perder, bueno, aunque ahora ya han tenido que cerrar y todo, pero no tenían audiencia, no tenían más que 60.000 euros para gastarse, y le dijeron a los creativos, haz lo que te dé la gana, y estos se montaron un rollo como si hubieran hecho en su casa. Entonces, aquello funcionó. Pero eso es irrepetible. O sea, hoy día todavía en la publicidad nadie ha inventado una cosa que a nivel de Internet funcione como funciona un spot de publicidad, que tiene una audiencia controlada.
Y el siguiente paso, que yo creo que ya se hizo en tu época y que ahora mismo lo renombramos y lo reenfocamos, que es el branded content. El tema del contenido, el contenido dentro o la publicidad dentro del contenido de entretenimiento, ¿de acuerdo? El storytelling, todo lo que todos conocemos. Eso ya se hacía en tu época. En tu época había marcas que producían series. Sí, pero bueno, las cosas no existen hasta que alguien nos pone un nombre. Marketing también, o sea, si marketing es el proceso de comercializar un producto, de que el producto se hace, se inventa, hasta que llega a un consumidor, o sea, todo lo que pasa ahí, las ventas, la promoción, eso es el marketing, eso existe desde que alguien vendió un producto, o sea, decir, igual que la publicidad, ¿no? Pero luego le llamo marketing. Pero entendemos estas cosas cuando se convierten en una estructura, cuando alguien lo convierte en una mecánica con sus formas formales de hacerlo, ¿no? Esto pasa un poco con eso que estás diciendo tú, o sea que el branded content, coño, Popeye es un branded content de 1920, o sea, decir Correcto. que los señores productores de legumbres, de alcachofas, una asociación y cogieron al director, al dibujante más famoso de la época y le dijeron, ya, invéntanos un personaje que cuando coma espinacas se ponga muy fuerte porque a los niños coman espinacas. Y eso es un branded content hecho 100 años. Y en esa evolución, casi 100 años después, claro, la tele tal y como tú la has conocido va a cambiar. Tenemos las Smart TVs, bueno, el discurso que todo el mundo da, todo el tema de vamos a tener en 2020 6 dispositivos. ¿Cómo ves el tema del contenido y la publicidad por un lado, en un espacio súper regulado, que es la tele actual, donde tienes unos minutajes, donde el branded content es una puñeta si lo detecta las autoridades, porque te resta minutos de determinado branded content, minutos cobrables de GRPs, todo eso pasas a internet, no hay nada, no hay control, es decir, hay una grandísima oportunidad y luego todo eso se junta cuando veo internet a través de la tele. Sí, bueno, pero ya se has hecho, o sea, vamos a ver, eso que te decía yo de Popeye. ¿Cómo ves todo ese juego? Y todo lo que ha habido posterior, en los años 60 se hizo una película... Pero podemos observar esa época para traerla aquí, ¿no? Sí, pero yo creo que eso en mi época ha sido un tema espontáneo, es decir que... Correcto. Hay películas, en los años 60 hubo una de 1, 2, 3, de Billy Wilder, que es puro branded content de Coca-Cola. Sí. En el año 2004 se hizo esta... La de Audi, ¿no? No, la de Náufrago, que es un spot de Federal Express. O sea, se podía contar, esa película se puede contar en 20 segundos. O sea, plano de señora que le entrega un paquete de Federal Express. Plano de ese paquete en un avión que no entra. Plano del avión en vuelo y empiezan turbulencias. Plano del avión estrellado. Plano de tío que está en la balsa con el paquete de Federal Express. Plano, 3 o 4 planos para pasar el tiempo en la isla. Vuelta a coger plano de rescate y último plano, Tom Hanks presentándole el paquete a la señora en su casa. O sea, moraleja, pase lo que pase, aunque se hunda el avión, Federal Express entrega sus paquetes, ¿no? Y han hecho una película de 2 horas y media que hemos pagado por ir a verla. Es un puro branded content. Y que Tom Hanks se calzó 30 o 40 kilos. Sí, eso además. Pero luego han hecho muchas. O sea, cuando el branded content precisamente aparece con otro nombre, aparecía con el nombre de Advertainment en el año 2004, y la primera agencia, que era Fire, que es de Figueroa Reyes, que es Rodrigo, que es un gran creativo argentino, que monta la agencia, ahora tiene en Nueva York y tiene en Los Ángeles y en Miami, en toda Latinoamérica, pero la montó en Buenos Aires, Rodrigo. Y yo en el año 2002 yo estuve de jurado otra vez en Cannes y me encontré a Rodrigo y me contó que iba a hacer esta historia del 2004. Y este tío para mí es el pionero, se llama Advertainment, que era una mezcla entre publicidad, advertising y entertainment, ¿no? Publicidad y entretenimiento. Luego eso se ha cambiado a branded content, pero es la misma historia. Y ya en ese año, en el 2004, hay un congreso en Miami que el presidente de Coca-Cola habla de este tema en el congreso. Y un poquito después, en el 2005, hace BMW, no sé si conocéis la serie de Hire, que es el viral más visto en la historia de Internet. Y esas son las películas de BMW que hace con 10 directores de cine, que en aquel momento eran los tops en Hollywood, y los contrata para hacer películas de 7-8 minutos, que están todas protagonizadas por Cliff Owen, el actor inglés, y son los branded content. Y a partir de ahí lo hace Pirelli, lo ha hecho... Bueno, ahora tenemos 5 películas en cartelera, la de Times, la de Google, la de... Sí, pues también hay una necesidad de financiación del cine, porque ahí voy a la siguiente historia. Eso es un branded content, o sea, la película de Facebook, todas estas películas son branded content. Otra pregunta así, ¿tú crees que a este ritmo, de cara a los intereses que podemos tener los digitales o las nuevas generaciones o a quien nos está viendo, ¿tú crees que las televisiones públicas o que viven de la publicidad van a poder seguir pagando contenidos a este ritmo? ¿O que con la compra que Movistar acaba de hacer de Canal Plus
va a funcionar todo a través del pago. Es decir, hoy, con los números que están dando Mediaset y A3 Media, que ahora habrá que ver los de 2014, ¿tú crees que de verdad se va a poder pagar la publicidad? O sea, ¿la publicidad va a poder pagar contenidos de calidad en estas cadenas que viven de la publicidad? Hombre, yo no soy un experto en ese tema, no te puedo contestar te puedo dar una opinión, ¿no? Yo creo que hemos empezado a hablar antes del tema y luego nos hemos ido. Sí. Que yo creo que la televisión todavía sigue siendo un medio, sobre todo para productos de gran consumo, sí, absolutamente vital, ¿no? Porque es imposible hacer una campaña en Internet hoy por hoy con la precisión con que tú haces esto, a pesar de que la audiencia ya ha bajado mucho, pero tú tienes todavía audiencias de 5 o 6 millones de espectadores. Sí, sí, sí. Dime tú qué viral en televisión, cuando tenga mucho éxito, lo ven 5 millones de espectadores de tu target, porque claro, al final dicen, han visto 10 millones de personas en todo el mundo, sí, pero es que lo ha visto un tío en Australia, otro tío en China. O sea, es que el gran cambio es que va a cambiar el dispositivo, a lo mejor todo eso lo veo, pero bueno, ya ahí está el movimiento de Movistar. Lo voy a ver todo en mi iPhone, lo voy a ver todo en mi iPad y voy a tener una conexión con la publicidad muy diferente. Es decir, pero mientras no haya una audiencia controlada me da igual. Mira, otro artículo que escribí hace poco se llama Los muertos de Facebook. Tú sabes que en Facebook, o sea, en el mundo se mueren no sé cuántos miles bueno, cuántos millones de personas al día, ¿no? El cálculo lo hacían la gente en Estados Unidos en un estudio y decían que eso le correspondía al millón de usuarios, o sea, a los 1.000 millones de usuarios que tiene Facebook, le correspondían algo así como 60 millones de muertos al año. Y esos muertos no se quitan, no se borran. Es más, ahí en Estados Unidos están promocionando, ya sabes que que hagan cementerios virtuales en Facebook, o sea, la gente ya no va hay gente que ya no va al cementerio, prefiere tener Correcto. Facebook en la tumba, o sea, porque ahí tengo las fotos de mi padre cuando estaba vivo, los amigos de mi padre, todo lo que decía mi padre, y lo tengo todo ahí. Entonces visito la página de Facebook de mi padre, que está muerto. Claro, cuando tú haces un planteamiento de audiencias y dices, quiero ir a 800.000 señoras en España que tengan esta edad, que tengan no sé cuánto, y voy a coger Facebook y voy a coger Twitter o el que sea, de repente ahí hay unos cuantos muertos en tus audiencias que no aparecen en la audiencia. Es una anécdota, pero eso cada día es más. O sea, el descontrol que hay de audiencias comparado... Si ponemos a hablar de los GRPs, nos descojonamos. Sí, bueno, pero los GRPs llevan funcionando en el mundo desde hace 40 años. Pero ¿no? nos las queremos creer, ¿no? No, yo creo que hay... Porque ahora si hay TDT, tenemos que seguir hablando de GRPs y todo el mundo ya es digital. Podremos ver exactamente cada casa lo que ve. Sí, bueno, pues eso ya... Bueno, eso es otro tendrás que montar un negocio no me van a dejar. De control de audiencias. Los medios no me van a dejar. Bueno, oye, muchas gracias. No sé si les interesa mucho a estos señores el tema de los GRPs. No creo, yo creo que ya es del pasado. Bueno, yo creo que por dar un poco también la oportunidad, ya que yo he tenido la oportunidad y el honor de estar aquí con Agustín, que no me lo esperaba, se lo agradezco mucho a la llave, pues que ahora os toque a vosotros, que un poco comentéis y preguntéis y cuestionéis. Si no os importa, nos decís primero qué hacéis y así sabemos un poco por dónde vais. A ver, alguien que se anime. Uy, Sacha ha levantado la mano. Sí, tú lo has visto, Agustín. Pasas. Alguien que pregunte algo que parezca o que resulte interesante. O que no esté de acuerdo. No hay nadie aquí que esté montando una agencia. ¿Estáis de acuerdo con todo lo que hemos dicho? O que tenga una agencia que ahí esté empezando hace poco. A ver, ¿cuántos tienen una agencia? Hombre. Venga, pregunta. Bueno, nosotros nos dedicamos un poco al desarrollo mobile y tal. Y me parece interesante cuando has empezado a hablar de la situación posguerra, ¿no? Has dicho, después de la Segunda Guerra Mundial, la política de consumo y tal. ¿Podrías hacer como alguna conexión o te suena la situación actual como una etapa preguerra, esta crisis? Así, ¿hay algo en paralelo? Así como cuando se estudia en sociología, lo de la gente tiende a tener hijos en la etapa de tal, algo así. No, hombre, con la guerra no. Lo que sí creo es que hay ese cambio tecnológico va a tal velocidad, la verdad es que no se ha asumido todavía. Que estamos hablando, o sea, yo recuerdo el año 99, cuando estaba en auge todo el tema de Internet, pero nadie sabía lo que era. Claro, es que yo recuerdo que Nikon Media Lab, que era una empresa brutal que habían montado unos suecos aquí en España, que la dirigía Gonzalo de la Cierva, que entonces era un chaval más joven. No sé si conocéis a Gonzalo de la Cierva, si habéis visto el programa este de televisión que hacían de emprendedores. Sí. Era un señor con el pelo blanco, así muy buena pinta, que es un aristócrata que está casado. ¿De tu oportunidad? Este era un... Sí, que salió Ángel Riesgo. Sí, este es un señor que está forradísimo, pero que en aquel momento era un ejecutivo de Telecinco, jovencito, muy bien vestido y tal, que lo contratan, con corbata toda la vida y con tal, que lo contratan para dirigir Icon Media Lab.
Y Comedia Lab tenía unas oficinas espectaculares en la calle Alcalá, en ese tal, y me invitó un día a verlas, ¿no? Entonces ahí había como 100 personas trabajando. Era principio de Internet, ¿no? Que donde todos los grandes ejecutivos se quitaban la corbata, o no se podía ir con corbata ni siendo banquero, ¿no? O sea, todo era signos externos. Y este señor me invita a ver aquello. Había 100 personas trabajando en una nave vacía, o en una nave, en una magnífica oficina. Él en una esquina, todo sin barreras, sin tal, todo aquí no hay jerarquías. Yo soy el director, pero todos somos iguales. Había chinos, había rusos, había de todo ahí, porque había que dar una sensación de tal. ¿Sabes cuánto cobraba este tío por una web, por hacer una página web? En aquel momento, estaba haciendo una página web para un banco. 100 millones de pesetas, o sea, 600.000 euros de ahora. ¿Cómo nos iría, eh? Escucha, pero ¿sabes por qué? Porque en aquel momento lo de página web era como hablarte en chino. Y cuando decían banner, ya era la releche en vinagre. Cuando decían no sé qué... O sea, entonces, cuando todo hay un misterio y una magia y todo eso, eso de repente tenía un valor tremendo, ¿no? Y eso cambió brutalmente todo el negocio. Entonces, ese cambio, que se ha ido asimilando hasta el punto de que una web te la hacen ya, te la regalan si quieres, pues no la web de un banco, pero vamos, por 100.000 euros puedes hacerte, no sé, lo que quieras, ¿no? Bueno, estos que hemos trabajado juntos, incluso por menos, ¿no? Bueno, el final de la historia es que ICO Media Lab quebró. O sea, cuando Internet se hundió en el 2000, la burbuja quebró. Pero Gonzalo de la Cierva, que es un tío muy listo, montó una empresa que se llama Movilisto. Y entonces hizo, que era para los emoticonos y toda esa historia de frases, y se forró con ella y luego se la vendió a una empresa sueca y se forró más todavía. Por eso está ahí en televisión dando consejos a los emprendedores. Bueno, lo que te decía es que todo ese tinglao que se viene abajo en el 2000 y que vuelve a resucitar en el 2003, 2004, 2005, es que han pasado solo 10 años, o sea, desde que empieza todo eso. ¿Y qué cosas han ocurrido? Hoy vamos a ver luego lo de las gafas estas de las Google Glass, que ya te da una idea un poco de lo que ha evolucionado simplemente en 10 años todo este sector. Entonces, la gente no ha asimilado todavía, ni siquiera a nivel profesional. Yo ya no digo de la gente de la calle. La gente de la calle está perdida. O sea, es decir, que yo llevo yendo, tú que trabajas en el tema de móviles, yo llevo yendo que el móvil es la gran esperanza blanca desde hace 10 años. O sea, es decir, que yo tenía un cliente que era el Corte Inglés, que la división de informática del Corte Inglés, IECI, que el presidente de IECI me invitó un día a comer y me dijo, oye, que me voy porque con el banco tal vamos a montar una empresa, te hablo del año 2003 más o menos, vamos a montar una empresa para pagar con el móvil. Y la tecnología estaba hecha ya, o sea, es decir, no había todas las pequeñas cosas, las barras de pan, la leche, todo esto, ahora se va a pagar con móvil. Y vamos a montar una empresa y me han nombrado presidente y ya la tenían la empresa ahí. Hasta hoy esa empresa no ha existido, o sea, nunca ha existido. Entonces, ¿qué pasa en todo eso? La gente acaba aceptando, porque todos somos muy modernos, todos queremos tener las últimas historias. Cuando estamos metidos además en la burbuja de lo que hacemos, ¿no? Pues nos pensamos que todo el mundo está ahí al cabo de esto, pero no es así. O sea, es decir, los cambios son tan drásticos y tan brutales que requiere un periodo mucho más amplio que ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? O sea, yo creo que las cosas que han pasado, estos cambios anteriores de este tipo, como después de la Segunda Guerra Mundial, era mucho más fácil asumir que era una lavadora frente a la tabla de lavar o que era frente al hielo. Yo he visto en Madrid se repartía, en las casas tenían un cajón y ahí metías una barra de hielo que iba un tío por la calle, le compraban un trozo, la llevaba a casa y ahí se metía. Claro, te dicen, ahora ya, olvídate de esto, hay un frigorífico. Asumir eso y nada más que eso era muy sencillo y ya estaba, ¿no? Pero asumir este cambio que está ocurriendo yo creo que es complicadísimo, ¿no? Y que requiere todavía más tiempo. Pues muchas gracias. Vamos a alguien más. ¿No hay ningún junior de agencia que se dé por aludido? Quería preguntar, ¿qué crees que hemos hecho mal para que hace 10, 12 años se pudiese vender una página por 100 millones de pesetas y hoy en día, pues como tú dices, prácticamente te la regalen los proveedores de sistemas, los proveedores de servicios? ¿Nos hemos vendido mal nosotros mismos? ¿No hemos vendido mal nuestro producto, nuestro trabajo? No, sois un poco víctimas de este cambio brutal. Yo, mira, conocéis todos seguramente a Solana de W, ¿no? Sí. Bueno, este hombre, que era una de las primeras agencias que hubo en este país de digitales, que tuvo un éxito tremendo y lo ha tenido siempre. Estaba yo todavía en la agencia, o sea que os hablo del 2003, 2004 como mucho. En una reunión me dijo Daniel, dice, no sé qué hacer con mi empresa, porque tengo clientes, trabajo para BMW, trabajo para clientes importantísimos, pero solamente me dan cositas de Internet. O sea,
Y él viene de la publicidad convencional. No sé si sabéis que es el autor de los famosos Creatas y Ejecutas que publicaba anuncios. Su padre fue publicitario, él ha trabajado en publicidad siempre, para que se marchó a San Francisco y allí descubrió todo este invento en los 90 y cuando vino y montó W. Y él decía, es que no logro convencer a un cliente de que yo puedo hacer una estrategia igual que la hace una agencia de publicidad convencional. O sea, coño, me conocen, yo ha sido director creativo de agencias convencionales, ni aún así. O sea, la idea que se tiene de que esto es una cosa mágica, de que es una cosa que no tiene nada que ver con otro, os ha perjudicado. O sea, es decir, el hecho de que la gente no haya entendido esto, lo ha entendido como una cosa, pues mira, son expertos en Internet. Y son expertos en Internet, no pueden ser expertos en otra cosa. No pueden ser expertos en estrategia publicitaria. No puede ser. Entonces, esa fusión, que las agencias grandes lo han intentado, incorporando gente de Internet, pero no les han dejado porque los tienen ahí, pero el de arriba sigue siendo el de arriba. Entonces, yo creo que todo eso ha perjudicado y que esa es un poco la razón para mí, ¿no? Por lo que no se ha desarrollado. O sea, todavía tiene que haber una convulsión muy fuerte en que no sé qué pasará si las agencias digitales se convertirán en agencias, pero tendrán que entrar, tú decías antes, tendrás que empezar a asumir que esto no se trata de cosas digitales, se trata de comunicación. Y la comunicación da igual que sea para un folleto, que para la televisión, que para una página de Nosotros en concreto en B2B, lo que hemos hecho, lo primero es ser pacientes, porque los propios soportes van a abrir el campo. Y es decir, nuestros propios soportes ya de por sí necesitan un pensamiento estratégico que antes, ¿no? Antes hacías una web, luego nacen las redes sociales, luego nacen las multipantallas, por lo cual ya la estrategia va a ser una exigencia importante. El problema principal de las digitales y que nosotros resolvimos mezclando y contratando gente ATL es el tema de la comprensión de las marcas. Es decir, el gran problema de las agencias digitales o el escalón que teníamos con el cliente y que nosotros salvamos en 2007 así y que fue un follón interno en la agencia del copón, fue que hablabas con la marca y tú hablabas como experto digital, experto de Internet, y tú mismo decías, yo puedo hacer lo que me da la gana. Si Internet no tiene que ver con esto, o sea, la propia actitud era, esto es algo que no tiene nada que ver. Y la comprensión de las marcas, yo creo que parte de la experiencia de un buen planner y de un buen creativo por entender los dos mundos. Y nosotros, si solo nos focalizamos en el digital, lo único que conseguiremos es estar en un lado de la balanza. Nosotros lo resolvimos metiendo equipos multidisciplinares porque hubo un cliente muy potente nuestro y muy importante, nos dijo, tío, has cumplido todos los KPIs, has tenido un éxito con todo lo que me has planteado, pero te estás cargando mi marca. Y yo, no jodas, ¿y por qué no contratas un buen planner? Y yo tengo un planner. Me miró y me dijo, ¿eso es un planner? Y yo, ese tío no entiende de marcas. Y al final nos dimos cuenta y dijimos, si es que no hay planners digitales hace 7, 8 años. Y empezamos a trabajar con planners de ATL que tenían ya la experiencia de conocer marcas que querían ser digitales, pero que al final renunciar al pasado o renunciar a la experiencia en la otra parte de la publicidad ha sido lo que ha alargado la agonía de un montón de agencias digitales que no han dado el salto. Que eso que decía, que la propia experiencia, nosotros reconocimos el ser un experto que no te limita. Que no sabíamos de marcas. Bueno, vino un cliente y nos lo explicó muy claramente. Y a partir de ahí dimos un cambio. Ahora, yo te digo una cosa, por experiencia propia. No sé cómo viven las ATLs que quieren incorporar el digital. Bueno, sé cómo lo viven porque lo veo en los concursos. Pero las agencias digitales que queremos seguir siendo digitales, de corazón digital, y metemos equipos multidisciplinares, yo ya he resuelto el problema, pero te tiras 2 años, que eso es la guerra. Porque luego nosotros abrimos el área de social media en 2007 y los community managers iban a ser los futuros directores creativos. Entonces tenías a los ATL, a los digitales traicionados, a los community managers, que eran los futuros creativos, todo esto es 2006-2007, y al planner, que andaba por ahí de director de orquesta. Follones del copón. Que al final se resuelve con humanidad, con trato y con objetivos comunes, pero al principio es un jolgorio. Es que es muy difícil cuando tienes ya una estructura montada en un camino, de 60 personas que van hacia un rumbo. Si lo miras en el sentido contrario, el problema lo tienen las multinacionales. Tú fíjate que cuando se montan las multinacionales que son del siglo XIX, o sea, McCann, Thomson, todas estas son de finales del siglo XIX. La estructura de una multinacional siempre es más o menos la misma, de esas grandes, ¿no? Tienen 200 agencias en 60 países. Porque claro, si tú llevas la cuenta de Coca-Cola, por ejemplo, en Estados Unidos,
a ti te obligan a tener una agencia en Nigeria, porque en Nigeria también se toma Coca-Cola. Entonces yo voy a estar ahí vendiendo Coca-Cola y quiero que mi agencia esté ahí. Ahí vas a perder dinero por un tubo, pero lo ganas en Estados Unidos, en Europa, en otros sitios. Entonces, ¿qué ocurre? Tienen 200 agencias en 60 países. Y de repente, como decía antes, la publicidad se concentra en 15 países prácticamente del mundo, básicamente Estados Unidos, 4 o 5 países grandes de Europa, o sea, Alemania, España, Italia, Francia e Inglaterra, y poco más. Hablo de negocio, dinero, sí, sí, sí. ¿No? África nada, Asia sí, Asia tiene, y ahora cada vez más, pero bueno, 20 países como mucho. Ahí está concentrado el 80% de la publicidad mundial. 20 países y productos de esos tipos que tal. ¿Qué hago yo con una estructura de 200 agencias de 60 países? Para dar la vuelta a la tortilla. Claro, ¿cómo hago para dar la vuelta? Intentaron, cuando yo vendí mi agencia al Grupo Havas, a nosotros nos integraron, en el Grupo Havas es francés, pero a nosotros nos integraron en Arnold, que es una agencia... Sí, Arnold 4D. Arnold, bueno, ahora se llama aquí en España, no, es Arnold. En Estados Unidos es una agencia de mucho prestigio, que está en Boston, y que se hizo muy prestigiosa por la cuenta de Volkswagen. Y bueno, es una agencia de tamaño medio, muy creativa en Estados Unidos, y que le iba a ser la central de ese nuevo grupo que todas las multinacionales quieren hacer, una especie de boutique, 15 agencias en el mundo, nada más, ¿no? Centralizadas en Boston, nosotros estábamos en España, había otra en Brasil, otra en Alemania, en Francia, en los países. Y lo querían hacer así. Y eso lo han hecho todas, lo han querido hacer todas, pero tampoco ha funcionado eso, porque esa no es la solución para ellos. Eso, cuando se les viene el digital encima, eso tampoco sirve para nada. Correcto. Entonces, ellos tienen el problema al contrario. Son especialistas en un tema que se está muriendo, o que va a tardar en morirse. O sea, yo no creo que esto desaparezca. Hay un estudio del Forrester Research, americano, que hacen que en el año 2008, decían los creativos publicitarios americanos, en ese estudio, que la publicidad estaría muerta, la publicidad en televisión, tal como, o sea, el spot publicitario convencional, estaría muerto en 5 años. Ya han pasado 6, y la cosa sigue exactamente igual que hace 6 años. O sea que esto no se va a morir de un día para otro. Va a ser un cambio muy largo. Como el que decías de la tele, ¿no? Como el que decía de la tele. Y más largo todavía, porque te digo, evoluciona tan rápido la tecnología que te impide hacer cambios. Eso. Pero en medio de eso, a nivel de agencias, tienen las digitales, por un lado, que luchan por tener una amplitud más, o sea, en tener clientes más amplios y no trabajar solo en temas digitales. Entre otras cosas porque la tecnología es un commodity, acabas comprándola en China, si quieres, mucho más barata. O sea, que mientras no vendes estrategias no vas a vender nada, estás vendiendo humo. Correcto. Y eso que has hecho tú, lo hicieron mis amigos de Territorio Creativo también, los Polo, hace unos cuantos años, pasaron de ser una agencia digital, así en sí, a ser un consultor de social media. O sea, bueno, de hecho, asociados con PricewaterhouseCoopers. Y ahora, claro, están en consultoría. Ellos lo que pasa es que se han enfocado en el social media y lo han hecho muy bien. Pero están en consultoría y tienen 80 personas trabajando en este momento. En consultoría. Claro, ellos, porque se dio cuenta... Han cogido un camino muy de ellos. O sea, están ahí solos, ¿eh? Ahí no compiten con nadie. Porque Juan Luis, que es el mayor, había montado la agencia de una manera, pero cuando se incorpora Fernando, que viene del tema auditor, se da cuenta de que el sector no funciona así. O sea, que aquí no puedes vender social media, herramientas para social media, eso está muerto. Y si no, lo estará en unos años. Tú tienes que vender estrategia para el social media. No, además, y ahí ha cambiado toda la historia. Se meten mucho en la parte de consultoría. Claro, pero en el fondo es estrategia. Sí, pero que además se enfoca muy bien el tema de... Y luego compro. La parte de atención al cliente, o sea... Sí, y luego compro y subarriendo todo. O sea, si tengo que hacer una operación de no sé qué, pues cojo freelance para esto, para lo otro y tal, pero lo que no vendo es mi cerebro, o sea, mi estrategia, mi fuerza, ¿no? Oye, ¿no hay nadie aquí que esté en agencia multinacional, que además no se le va a ver en la cámara, que no quiera preguntar a este señor cómo moverse en una multinacional? Yo no he estado en ninguna, yo monté la mía y no he estado por ahí, pero yo siempre he tenido la curiosidad de cómo saltas puestos en una agencia de publicidad y vas subiendo para arriba con a veces el mamoneo que hay. Hombre, no sé, me preguntas. Aparte de buen trabajo. ¡Hombre! No iba a ser todo tan fácil. No, yo una cosa sí he aprendido en todos mis años y en las agencias que he trabajado, y es que el talento se valora. En publicidad el talento se ha valorado toda la vida. Quiere decir que si un tío tiene talento y lo hace bien, ese tío... Le van a descubrir. Es muy difícil porque ahora no sé, pero vamos, en mi época era muy difícil entrar en una agencia de publicidad porque es un coto muy cerrado, muy poca gente, a eso me refiero. Con mucha autodefensa. Entonces entrar es difícil, pero si tú lograbas meter un pie y demostrar que tienes talento, ahí lo tenías hecho. O sea, es decir que, no sé, yo en mi propio caso, ¿no? Yo empecé en una agencia, pues eso, de botones, repartiendo sacas de correo y cosas de esas, y en 3 años estaba trabajando en el departamento de radio y 3 años después estaba como redactor. Bueno,
Y luego pues he sido vicepresidente internacional de Food Column Building, que es la 5ª agencia en Estados Unidos, la 9ª en el mundo. He sido uno de los 15 vicepresidentes en el mundo, y había uno en Londres y otro, y yo tenía 33 años en esa época, era el más joven que había en la compañía. O sea, es decir, si eres bueno, yo no he hecho nada extraño para llegar ahí, ¿no? O sea que... Tampoco me lo ibas a contar. Bueno, tampoco te lo iba a contar. Pero bueno, has demostrado que has sido uno de los mejores creativos de España, y eso es lo que te avala, y ahí está tu trabajo, o sea que eso no queda ninguna duda. Pues muchas gracias, Agustín. Pues gracias a ti y a vosotros por escucharnos, ¿no? Y la llave por darme la oportunidad de estar con este señor.